Hola a todos, muchas gracias por unirse y bienvenidos a esta serie de webinars de trastornos de salud de las vacas frescas. Estoy muy emocionada por esta semana presentar esta sesión en el tema de metritis con la doctora Clara Real. Clara es de Argentina, completó sus estudios, su grado de veterinaria en la Universidad Nacional de La Pampa, en Argentina. Posteriormente hizo una residencia también en Argentina en salud animal y posteriormente estuvo aquí en Nueva York, en la Universidad de Cornell, completando su doctorado y actualmente está en el programa de postdoctorado en la Universidad de Cornell, por igual en el laboratorio del doctor Julio Giordano. Clara dedica su investigación y su tiempo a lo que son los sistemas automatizados o de monitoreo eh, enfocados en la salud y en la reproducción. Entonces, muchas gracias, Clara, por estar aquí. Voy a dejar que compartas pantalla. Y bueno, también muchas gracias a todos por estar aquí. Ya están los últimos webinars disponibles en el canal de YouTube y como siempre al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y sí, gracias. Gracias, Clara. Ya estamos viendo tu diapositiva. Ok, ahí va. Bueno, muchas gracias Daniela, muchas gracias a la organización por tenerme en cuenta para esta presentación. Buenas tardes a todos, gracias por participar. Me parece súper importante este trabajo que hace el grupo de extensión de Cornell, eh, no solo porque es importante el entrenamiento, sino porque las enfermedades o cómo nosotros interpretamos las enfermedades va cambiando a lo largo de los años, entonces está bueno entrenarse y a la vez actualizarse. Así que nada, eso es mérito del grupo de Cornell. Y bueno, voy a hablar un poco de lo que es metritis en vacas lecheras, el diagnóstico y el tratamiento. Antes de empezar, soy de Argentina, entonces uso palabras que por ahí en otros lados donde se habla español no se usan tanto. Probablemente en vez de decir lechería o rancho, diga tambo. Para nosotros el tambo es donde se produce la leche. En vez de decir becerro, voy a decir ternero. Traté de usar las palabras que sé que se usan en otros lugares, pero bueno, probablemente en algún momento se me escape alguna palabra del argentino. Antes de empezar a hablar directamente de la metritis, quería hacer un pequeño repaso de por qué es tan importante las primeras semanas alrededor del parto en las vacas de leche. Eh, las 4 semanas antes y 4 semanas después del parto se conocen como periodo de transición en la vaca de leche y se llama periodo de transición porque es un periodo en el que la vaca pasa a estar preñada en periodo no productivo o en estado no productivo, o sea, no está produciendo leche, pasa a estar no preñada porque ya pare el ternero o el becerro y pasa a producir leche. Este aumento de la producción de leche produce un aumento de los requerimientos nutricionales de la vaca, pero tenemos un problema y es que las vacas, después del parto, se produce una disminución del consumo de materia seca. Entonces, estos requerimientos que se elevan no son alcanzados por el consumo de materia seca y esto lleva a que la vaca tenga un balance energético nutricional negativo. ¿Qué quiere decir? No está comiendo lo suficiente para cubrir las necesidades nutricionales. Entonces, esto produce, y además está acompañado de cambios metabólicos y hormonales, y todo esto lleva a una respuesta inmune disfuncional. O sea, la vaca no puede afrontar ciertas infecciones o ciertas contaminaciones de bacterias del ambiente, como lo haría normalmente, debido a todos estos cambios que está padeciendo. Eh, y esto quiero aclarar que este balance energético nutricional pasa en la mayoría de las vacas de leche. Y por lo tanto no es sorprendente que todos, o sea, si nosotros juntamos todos los casos clínicos que tiene una lechería durante la lactancia de la vaca, el 75% de estos casos clínicos, de estas enfermedades que nosotros diagnosticamos en el tambo, van a estar en las primeras semanas después del parto. Por lo tanto, es muy importante el monitoreo de las vacas en ese periodo para tratar de detectar la mayor cantidad de enfermedades para tratar a la vaca y que no empeore y que no impacte en su salud y en su bienestar ni en la economía del tambo. Entonces, ahora sí, ¿qué es la metritis? Por definición,
escrito, digamos, es la inflamación de todas las paredes del útero debido a la infección y se observa principalmente entre los primeros 10 y 14 días después del parto. O sea, más allá de los 14 días, es muy raro que una vaca desarrolle una metritis. Y más adelante les voy a explicar por qué pasa esto, por qué se da solo en las primeras semanas después del parto. Esto, me imagino que la mayoría de ustedes ya habrá visto una descarga y la habrá olido a una descarga de una vaca con metritis, pero se ve así, la descarga es una descarga acuosa, de color rojizo, marrón, y huele muy mal. Muchas vacas después del parto las vemos con alguna descarga uterina que no es tan clara o está cargada de sangre, pero si es normal, si no es una metritis, va a oler bien. La metritis huele muy feo. Y en algunas vacas se produce lo que es la metritis severa, y es cuando ya vemos signos clínicos en la vaca, ya vemos signos sistémicos. Vemos que la vaca está deshidratada, esta vaca tiene los ojos hundidos, se la ve deprimida, la cabeza caída, las orejas caídas, el morro seco, no come, no produce leche. Eso ya es una metritis sistémica. Entonces, para entender un poco por qué se produce la metritis después del parto, vamos a hacer un poquito de repaso de la anatomía del aparato reproductor y qué pasa durante el parto que lleva a que la vaca o que algún porcentaje de las vacas que paren lleguen a tener metritis. Entonces, el útero es el órgano hueco muscular que está situado en la cavidad pélvica de la vaca. Si alguno de los que está presente insemina, sabe muy bien dónde está ubicado el útero y qué consistencia tiene cuando el útero no está preñado, y es básicamente donde se gesta el becerro, es donde se forma el becerro. Esto es un dibujo para que tengan una idea, esto es totalmente exagerado. El tamaño normal es este, es un poco más grande que una mano, depende de si es una ternera, una becerra o si es una vaca adulta, pero más o menos entra en una mano un poco más grande que una mano. Y está conformado por tres capas. Hoy yo decía que la metritis es cuando se afectan las tres capas del útero y me refiero a esto. La primera capa es el endometrio. Esta foto es solamente ilustrativa, esto es un útero humano, o sea que es distinto en la vaca, pero sí sirve para demostrarles lo que les quiero mostrar ahora. Tenemos el endometrio, que es la capa interna, es la que está en contacto directo con el becerro. Después vamos a tener el miometrio, que es esta parte más rosa, clarita y más gruesa, que es el músculo, es con lo que la vaca hace la fuerza para expulsar al becerro, para expulsar a la placenta, es lo que nosotros, cuando una vaca está en celo y decimos que tiene tono, es lo que nosotros sentimos como eh, tonificado, como fuerte. Y por último tenemos el perimetrio, que simplemente es una capita que está en el exterior, que es esto bien finito que se ve acá afuera, y que le da estructura, le da soporte estructural al útero, lo contiene. Entonces, durante la metritis, cuando la vaca se pare y se enferma con metritis, estas tres capas se ven afectadas, o sea, estas tres capas se inflaman. Entonces, otras partes que son importantes para el desarrollo de la metritis es el cervix. El cervix es la parte inferior del útero, es parte del útero y se comunica con la vagina. De vuelta, para los que hayan hecho palpación o los que inseminen, si la vaca si nosotros metemos la mano en la vaca, el cervix es lo primero que vamos a palpar, porque tiene una estructura más dura que el resto del útero, es cartilaginosa y tiene tres anillos, o sea, es muy característico y es con el que peleamos cuando estamos haciendo la inseminación. Ese es el cervix. Y básicamente las funciones, la más importante es que actúa como barrera contra infecciones. O sea, básicamente impide que cualquier cosa, esta es la vulva, en este lugar está la vulva, déjenme poner el puntero. O sea, esta parte de abajo es la vulva, si nos imaginamos, o sea, la vaca acá está la cabeza. Entonces, cualquier microorganismo puede ingresar a la vagina porque está abierto, y el cervix lo que hace es evitar que cualquier cosa que haya en la vagina pase al útero. Entonces, protege a la vaca, al útero de la vaca. Y después, durante el parto, se tiene que dilatar porque imagínense que el becerro se va a gestar acá y tiene que salir, o sea que este cervix con el que tanto renegamos para inseminar, después tiene que dilatarse y permitir la salida del becerro. Esas son las funciones del cervix. La vagina, que es la conexión, digamos, entre el útero y el exterior y la vulva, es el canal que conecta el cervix con el exterior, con la vulva.
Y su función es básicamente es el canal de parto, es por donde va a salir el becerro, es el conducto para la reproducción. Si hiciéramos reproducción natural, el toro pondría el semen en la vagina y después se utiliza para cualquier desecho que venga del útero, sobre todo después del parto. La vagina va a conducir todos los desechos del parto hacia el exterior. Bueno, entonces, durante el parto se produce, como dijimos antes, se produce la apertura del útero a través del cérvix, o sea, el cérvix empieza a dilatar, este que vemos acá, el ternero o el becerro va a empezar a empujar este cérvix para empezar a abrirlo cada vez más y se va a dilatar también con ayuda de hormonas y de todo un ambiente que tiene que tener, no solo por presión del becerro. Y por último, con las contracciones uterinas, el becerro va a salir al exterior, ¿no? Una vez que se produce, que la vaca expulsa el becerro, empieza lo que es un proceso de involución uterina, o sea, imagínense que el útero va a pasar de estar conteniendo un becerro que puede llegar a pesar 100 libras y tiene que volver a lo que es el útero normal, o el útero no preñado, que dijimos que entraba un poco más, un poco menos, pero en la mano, en la palma de la mano. Más grande, pero lo podemos agarrar. O sea que tiene que reducir su tamaño bastante. Después a la vez expulsa la placenta, o sea, sale el becerro y va a quedar todas las membranas que le dieron, que ayudaron a gestar a ese becerro, tienen que ser expulsadas también, no puede quedar nada adentro del útero, porque si no, tenemos la consecuencia de la metritis, que ya les voy a contar un poco más por qué se produce, pero normalmente esta placenta se expulsa dentro de las primeras 12-24 horas. Y por último, se tiene que regenerar el endometrio, que es esa primera capa que dijimos, tiene que volver a su estado no preñado, su estado normal. Entonces, debido a la apertura, que habíamos dicho, la apertura del cérvix, que les mostré anteriormente, es normal que la mayoría de las vacas que paren, ya sea porque las ayudamos, ya sea por el ambiente, porque tuvieron un poco de placenta colgando, van a tener una contaminación ambiental. O sea, va a haber bacterias o microorganismos o suciedad que hay en el ambiente y va a entrar al útero. Pero ¿qué pasa? Cuando la vaca está normal, su sistema inmunológico está bien, es una vaca que está transicionando bien, es una vaca que está comiendo bien y tiene energía suficiente para luchar contra estos microorganismos, la vaca sola se va a encargar de eliminarlos. Eh, el problema lo tenemos con algunas vacas, o sea, 2 de cada 9 vacas, lo que va a pasar es que no son capaces de eliminar estas bacterias o estos microorganismos que ingresaron al útero. Entonces estas bacterias se empiezan a reproducir, se empiezan a multiplicar y empiezan a generar lo que se conoce como metritis, o sea, empiezan a generar la inflamación y la infección de todas las paredes del útero que vimos anteriormente. Entonces, hasta un 25% de las vacas que paren en la lechería pueden desarrollar esta enfermedad conocida como metritis. Ahora, ¿por qué si yo les acabo de decir que la mayoría o todas las vacas sufren dilatación y apertura del cérvix, sufren algún grado de contaminación del útero después del parto? Y como vimos en la primera diapositiva, la mayoría sufre o pasa por algún grado de reducción del consumo de materia seca, o sea, reducen el consumo de comida y se genera un balance nutricional. O sea, ¿por qué si todas las vacas pasan por estos procesos, solamente algunas desarrollan metritis? O sea, ¿qué pasa con estas 2 de cada 9 vacas que se van a enfermar? Y el tema es que existen factores de riesgo para la metritis. O sea, los factores de riesgo son condiciones o factores, valga la redundancia, que tienen ciertas vacas que la hacen más susceptible a enfermarse. O sea, la predisponen a desarrollar la metritis. Y la metritis, además, tenemos la mala suerte de que es multifactorial, o sea que no hay un solo factor que nosotros podamos controlar para evitar la metritis, sino que son varios los factores que actúan juntos para que se desarrolle. Entonces, para nombrar algunos, tenemos los problemas al parto. Las vacas que tienen distosia o que nosotros asistimos en menor o mayor medida, las vacas que tienen mellizos, las vacas que paren machos, la falta de higiene al parto, ya sea de la vaca en sí, vacas que están muy sucias, con los cuartos muy sucios, o el ambiente donde la estamos parteando, o sea, donde estamos asistiendo el parto, y las vacas con retención de placenta son más propensas, o sea, tienen más chances de después desarrollar una metritis. ¿Y por qué se da esto? Porque primero cuando nosotros estamos asistiendo, por más que seamos cuidadosos,
mientras más cuidadosos mejor, pero siempre hay cierto grado de contaminación, siempre con nuestras manos, estamos entrando con nuestras manos al útero, vamos a llevar suciedad o microorganismos del exterior al interior. Entonces aumentamos la contaminación uterina. Y después que con la tracción, cuando estamos asistiendo al parto, con la tracción se producen heridas. Y todo eso favorece a que las bacterias y estos microorganismos se desarrollen y se multipliquen y infecten el útero. Y además, en el caso particular de la retención de placenta únicamente, para que las bacterias y estos microorganismos se multipliquen, necesitan comida. ¿Y qué van a comer? Los restos de placenta que van a quedar adentro del útero. Por eso es tan importante que la vaca elimine todo. Cuando no elimina todo, le está generando un medio para el crecimiento. Y además, los casos de retención de placenta están asociados con un sistema inmunológico comprometido. Quiere decir que las vacas que cuando paren ya retienen la placenta, no la expulsan, nos están indicando de que esas vacas vienen con problemas. Ya su sistema inmune no puede atacar, en este caso, a la placenta, pero tampoco va a poder atacar a los microorganismos. O sea que ya es una vaca que viene comprometida. Otros factores de riesgo que no están tan asociados al manejo del parto, sino al manejo que hacemos en general del periodo de seca, o sea, del secado, del preparto y del parto. Sí, es que las vacas, cuando no están manejadas correctamente, ya están predispuestas a bajar el consumo de materia seca, y si nosotros encima las manejamos mal, cuando digo manejar mal, es mala nutrición, no tienen disponibilidad de alimento todo el tiempo, no tienen espacio suficiente para comer, o están mezcladas vaquillas con vacas adultas. Todo esto va a fomentar todavía más la bajada de consumo de materia seca, o sea que eso va a ser un problema para el futuro. ¿Por qué? Porque va a haber mayor movilización grasa. Las vacas van a perder más peso. Y está comprobado que cuando las vacas pierden mayor cantidad de grasa o pierden más peso, están también más predispuestas a desarrollar enfermedades, todas las enfermedades, y una de ellas es la metritis. Ya me imagino que habrán escuchado bastante del periodo de transición y cómo todo este manejo afecta la salud de la vaca del posparto. Y después que todo esto lleva a un sistema inmune disfuncional, que es el principal problema que tienen estas vacas. No tienen la capacidad de responder a la contaminación y de eliminar ese microorganismo del organismo, o sea, de su cuerpo, y por lo tanto llevan a la metritis. Otro factor de riesgo importante, que también tiene que ver con el manejo nutricional, es los desbalances minerales, sobre todo la hipocalcemia. Daniela ya mencionó en su charla de que el calcio es muy importante no solo para la contracción muscular, o sea, para que el músculo del útero contraiga y pueda eliminar todos los residuos que quedan después del parto, sino también el sistema inmune que tanto necesitamos para luchar contra estos microorganismos, necesita también de calcio. Entonces, la falta de calcio, la hipocalcemia, nos está afectando los dos, la contracción del útero y el sistema inmune. Y todo esto es problema del manejo de este periodo, del manejo del periodo de transición. Y hasta un poco antes. O sea, si nosotros no estamos preñando las vacas las secamos muy gordas, todo eso va acarreando problemas que después se van a ver acá. O sea, un problema que yo tengo en un manejo capaz que 60 días de que la vaca para, la voy a ver en este periodo. Y después, el número de partos. Las primíparas son más susceptibles a la metritis que las multíparas. Entonces, para hacer un pequeño resumen de esto, la metritis o la inflamación del útero resulta de la infección bacteriana del útero. Estas bacterias ingresan de manera ascendente por vagina, o sea, entran por vagina, no es que entran por la sangre ni por nada, sino es que simplemente entran del exterior por la vagina y que se desarrolla principalmente si hay factores predisponentes como la distosia, la retención de placenta, la falta de higiene al parto o la falta de higiene en el preparto, entre los que mencionamos. Ahora, ¿qué signos clínicos tiene la metritis? Si están acostumbrados a hacer chequeo de vacas frescas, lo habrán visto y lo habrán olido, es una descarga uterina o vaginal, la vamos a ver saliendo de la vulva, acuosa, o sea, no es espesa, es bien acuosa, es marrón rojiza y de un olor muy fuerte, muy característico.
Si alguno tuvo la mala suerte de probarla, es horrible. A mí me pasó una vez chequeando una vaca, que la estaba chequeando, la vaca empuja y me saltó el contenido ese en la boca. Así que también es desagradable, espero que no les haya pasado. Y esta es la descarga. Entonces, como ven, bueno, y esta les traje esta foto porque no es tan rojiza ni tan marrón, pero igualmente es una metritis, es un poco más clarita, pero si hay olor feo, esa probablemente es metritis. Y cuando digo olor feo, no es olor am, al tambo, es olor pútrido, pútrido, es olor muy feo. Después, si metemos la mano, si hacemos un tacto, si palpamos el útero, vamos a ver que el útero está grande, que está la pared muy finita. Normalmente, después del parto, si nosotros tocamos el útero se está contrayendo, o sea, vamos a tocar un músculo muy contraído, muy duro, y hasta vamos a notar como unas líneas que se forman en el útero. Eso es un útero sano. Cuando hay metritis, eso no se toca. Es un útero muy finito, y además la vaca va a manifestar dolor. O sea, nosotros la tocamos y se va a encorvar, va a mugir, o sea, va a haber indicios de dolor en la vaca. Y después, si esta enfermedad sigue, se producen los signos sistémicos, o sea, lo que está localizado en el útero se va a pasar al cuerpo de la vaca y va a generar signos sistémicos, que vamos a ver fiebre, decaimiento, falta de apetito y la disminución de la producción de la leche. Entonces, ¿por qué hay distintos grados de severidad de la metritis? Esto es una ilustración. Imagínense que tenemos las vacas en verde, son vacas sanas, parieron, se recuperaron muy bien del parto, son vacas que nunca tuvieron ningún problema. En amarillo vamos a tener las vacas que solo tienen una metritis no severa, o sea, solo está afectado el útero, no hay signos sistémicos de enfermedad, solamente vimos la descarga uterina como las que mencioné anteriormente. Y por último, vamos a tener la metritis severa, que es cuando ya hay una afección sistémica, o sea, ya vemos signos sistémicos en la vaca, ya vemos que la vaca no se ve bien. Ahora les muestro ejemplos. Ya tenemos estas, la no severa, solamente la descarga como la que mencioné, y en la metritis severa, a la descarga se le suman lo que nombré antes, decaimiento, los flancos van a estar chupados, o sea, la vaca no está comiendo, están las orejas caídas, todo lo que mencioné antes, los ojos hundidos por la deshidratación, el morro seco, la vaca la está pasando mal, o sea, nos demuestra que la está pasando mal. Y esto, o sea, los distintos grados de severidad, esto es a modo de, para que lo tengan nada más, porque me pareció interesante, los grados de severidad de la metritis dependen de, por un lado, la respuesta inflamatoria de la vaca, o sea, qué tan exageradamente la vaca responda a esa contaminación o a esa infección bacteriana, y después la carga de microorganismos. Cuanto mayor sea la carga de microorganismos, mayor va a ser la respuesta inflamatoria, más severo va a ser la metritis. ¿Y esto es por qué? Porque cuando el organismo está tratando de combatir esa infección, va a mandar unas señales, o sea, responde y manda unas señales al resto del organismo. Si esa respuesta, si esa señal no es tan abundante, no hay tanta señal, no hay tanta señalización, digamos, en el útero, no va a haber, no va a ser, esa señal no es suficiente para causar ningún tipo de signo clínico sistémico. O sea, no va a ser suficiente para que la vaca se afecte más allá del útero. Ahora, cuando la carga es mayor o cuando la respuesta inflamatoria es mayor, esa respuesta va a ser mayor también. O sea, va a haber más señales mandando el útero, mandando al organismo a través de la sangre, más señal, o sea, más citoquinas se llaman, y estas son las que van a producir el decaimiento, la falta de apetito, la disminución de la rumia, deshidratación, fiebre, todo lo que vimos anteriormente. Entonces, básicamente, esta es la razón detrás de los distintos grados de severidad. Y acá es simplemente para una forma de que vean el efecto que tienen los distintos tipos de metritis. Tenemos en azul, estas son las vacas que no tuvieron nunca una enfermedad. Son vacas sanas desde el parto, no tuvieron ni retención de placenta, ni cetosis, nada. Son vacas sanas. Son estas en azul. Después tenemos las vacas en amarillo. Son las vacas que tuvieron solo una metritis no sistémica, una metritis no severa. Y en rojo las vacas con metritis severa. Esto es rumia y esto es producción de leche. Y vemos que esto es el día cero, es el día que yo encontré la vaca con metritis.
Lo mismo acá, este día yo dije, esta vaca tiene metritis, y lo que vemos es que si bien las dos vacas enfermas, o sea, la amarilla y la roja, bajan la rumia y bajan la producción de leche, vemos que las vacas en rojo, o sea, las vacas sistémicas, tienen una caída mucho mayor en la rumia y mucho mayor en la producción de leche. O sea, básicamente, estas vacas afectan más. Entonces, ¿cuál es el impacto de la metritis en la lechería? Porque además de que nos importa la vaca, porque la pasa mal y puede llegar a morirse por una metritis, genera una disminución de la producción de leche. Esa vaca no produce lo que debería estar produciendo, tiene menor fertilidad, o sea, esa vaca cuando llega al primer servicio va a tener menos chances de preñarse. Y después aumentan las chances de ser vendidas, de que se muera, como dije, o de que sea DNB, o sea, do not breed. No, esa vaca directamente la lechería decide no inseminarla. Y todo esto genera un costo para el tambo. O sea, una vaca que no está produciendo leche, que no se preña y que encima después se muere, es costoso. Entonces, si nos imaginamos que el impacto que tiene la metritis va de menor a mayor, vamos a ver que las vacas que tienen solo una metritis localizada, una metritis no severa, tienen menor impacto en la lechería que una vaca sistémica. Y encima, si a esto le sumamos el tratamiento con antibióticos, genera un costo de entre 200 y $500 por caso de metritis. O sea, cada vaca que se enferma con metritis genera un impacto económico en el establecimiento. Ok, dijimos que las metritis es importante encontrarlas, es importante tratarlas porque generan un impacto en la lechería. Entonces, ¿cuándo hacemos el diagnóstico? O sea, ¿cuándo vamos a chequear las vacas para ver si tienen o no metritis y evitar perdernos la mayor cantidad? O sea, vamos a querer encontrar la mayor cantidad de vacas con metritis, al menos severas, posible, para poder intervenir y o que no se mueran o que se recuperen más rápido. Esta es la distribución, o sea, esto es una lechería que cuando ustedes anotan si la vaca tuvo metritis, si se trató o no, se genera este gráfico. Y vemos que la mayor cantidad de casos de metritis se diagnostican entre el día 4 y el día 10, o sea, en esto, o el día 3 y el día 10. Entonces, vamos a tratar de chequear las vacas al día 5 después del parto y al día 10. Y si se pueden hacer los dos, perfecto, y si no, vamos a elegir uno de los dos. Pero esos serían los días en el que es indicado hacer el diagnóstico de metritis. Porque si lo hacemos acá, ya no vamos a encontrar, ya tuvimos la metritis, la vaca o se recuperó, o se vendió, o se murió. eh, pero si se recuperó, se recupera peor. O sea, ya generamos una pérdida mayor porque nos perdimos estos casos por hacer el chequeo muy tarde. Y si hacemos el chequeo muy temprano, nos vamos a perder, todavía va a ser peor porque vamos a perder todas las vacas. Entonces, al día 5 o al día 10, lo que vamos a hacer es, una forma de obtener esta descarga es con el Metricheck. Es una vara de metal que tiene como una copita de goma en la punta. Esto desinfectamos el área de la vulva de la vaca, la vamos a abrir con guantes, abrimos la vulva y introducimos el Metricheck que también va a estar desinfectado. Una forma simple de desinfectar es nosotros acá usamos unos tubos donde ponemos el desinfectante, lo diluimos en agua y tenemos siempre el Metricheck en esa solución para evitar que esté, o sea, para que sea más simple la desinfección. Entonces desinfectamos el Metricheck, lo introducimos en la vulva, o sea, que va a ir a la vagina y hacemos unos movimientos, o sea, hacemos para adelante y para atrás para que trate de agarrar la mayor cantidad de descarga. Y después lo retiramos y en la copita nos va a quedar la descarga. Y ahí hacemos la evaluación de esa descarga. Y si no, el más común es el masaje uterino transrectal o el flujeo. Esto no sé si me va a funcionar. Bueno, esto es simplemente un video de yo haciendo un flujeo. Pero simplemente metemos la mano con el guante y vamos a hacer presión en la vagina contra el útero. Perdón, tenemos la mano en el recto contra el útero y la vagina y vamos a hacer presión hacia atrás y eso va a traer toda la descarga. Al principio vamos a ver que no sale nada, nos cuesta, pero después de la tercera o cuarta vez que estamos haciendo este movimiento sobre el útero y sobre la vagina va a empezar a venir toda la descarga.
Em, entonces, ya vimos que esto es lo que nosotros decimos que es metritis y vimos el impacto que tiene en la lechería. Sabemos que estas son vacas que no tienen ningún tipo de problema, estas vacas se están recuperando bien, pero vemos que hay muchas lecherías que todavía están tratando estos tipos de descargas. O sea, yo veo una vaca con esta descarga y esta vaca recibe tratamiento de antibiótico. Pero, ¿realmente necesitamos tratar estas vacas o no? Eh, Primero, antes de decir si sí o si no, tenemos que tener en cuenta las cosas que nos fijamos a la hora de ver si tratamos o no la vaca. Vamos a ver si la vida del animal está en riesgo, si hay una baja en la producción de leche, se aumenta la chance de que esa vaca se muera, se venda o sea determinada como DNB y que se preñe menos. O sea, todas estas cosas son las que vamos a tener en cuenta para ver si una vaca la tratamos o no. Entonces lo que hicimos es ver si estas vacas con esta descarga purulenta, blanquecina, mucosa, era necesario tratarlas o no. Tenemos en amarillo las vacas que sabemos que no hay que tratar, son vacas que van a estar perfectas, que se van a preñar bien, que producen bien, y en rojo las vacas que sabemos que necesitan el tratamiento, son las vacas que sabemos que van a afectar la performance. Y en azul, entonces, perdón, acá tenemos la rumia y la leche, de vuelta. Y vemos que las vacas esta vaca con descarga purulenta produce igual, rumia igual y produce igual que esta vaca con una descarga normal. Y que la vaca con metritis produce rumia menos y produce menos. Entonces, no hay estas vacas con descarga blanquecina, no afecta la producción de leche. Allá hay un factor que no está afectando. Pero bueno, ¿tienen mayor probabilidad de ser vendidas? Vimos lo mismo. O sea, estas son las vacas con metritis, score 5, y estas son las vacas sin metritis. Y las azules vemos que incluso se venden menos, no hay diferencia estadística, pero no se venden o se venden menos que las vacas que no tienen metritis. Y las vacas con metritis se venden mucho más, o sea, casi 7 veces más que las vacas sanas. Y lo mismo, o sea, tienen la misma probabilidad, las mismas chances de preñarse que una vaca sana. En cambio, las vacas con metritis, que son las rojas, siempre lo malo es lo rojo, las vacas que tienen metritis se van a preñar menos. Y estas vacas se van a preñar igual que las vacas sin metritis. Entonces, si hacemos un mini repaso, las vacas con metritis van a producir menos leche, van a tener mayor porcentaje de vacas que se vendan, que se mueran o que no se vayan a inseminar. Y vamos a tener menor concepción al primer servicio. Vamos a tener menor chance de que se preñen. En cambio, estas vacas con descarga purulenta, blanquecina, mucu purulenta, cualquier cosa que se le parezca a esto, van a tener similar producción de leche que estas vacas sin descarga purulenta o estas vacas con descarga vaginal normal. Van a tener similar porcentaje de vacas vendidas, muertas o que no se inseminen. Y van a tener similar preñez. O sea que se comportan bastante igual a las vacas que no tienen nada. Por lo tanto, no hay ninguna evidencia, suficiente evidencia para decir que necesitamos tratar estas vacas. Entonces, nosotros recomendamos no tratar estas vacas, hay que dejarlas solas, están teniendo una recuperación normal postparto. En cambio, estas vacas con esta descarga acuosa rojiza y de mal olor, sí hay que tratarlas, sí necesitan tratamiento. Después podemos discutir si todas o solo algunas, pero por el momento necesitamos tratar estas vacas. Entonces, vamos a ver qué tipo de tratamientos, qué alternativas tenemos para tratar estas vacas. Vamos a tener, si como dijimos que era una infección y que está causado por bacterias, vamos a usar antibióticos sistémicos, los inyectables, de vuelta, solo estas vacas con este tipo de descarga. Y la vaca que más nos interesa tratar, la vaca que realmente sí o sí necesita tratamiento, es la vaca con metritis severa. Es esta vaca que vemos deshidratada, que no come, que está decaída, que no, o sea, está con el morro seco, orejas caídas. Esa vaca, además del tratamiento con antibióticos, se puede hacer un apoyo con fluidos y con antiinflamatorios. Entonces vamos a ver un poquito qué alternativas hay de cada uno. De antibióticos sistémicos, los más usados son los Ceftiofur. Hay dos tipos de formulaciones de Ceftiofur. Tenemos el Hexanel y el Exir. No hay mucha diferencia entre estos dos. Lo que sí hay que tener en cuenta es la dosis. La dosis tiene que ser exactamente la que indica el vendedor. Si damos una dosis menor, es como darles agua, no sirve.
Y por ahí la ventaja que tiene el Exid sobre el Lexanel es diario, intramuscular, durante 5 días. El Exid se pone en la base de la oreja, como se ve acá, es una inyección subcutánea en la almohadilla de la grasa de la oreja, hay que repetir la inyección recién a los 3 días. Y si, para saber que está bien inoculado, o sea, estamos dando bien la inyección, se va a formar como una ampollita atrás de la oreja. Después tenemos la ampicilina o el Poliflex, también una inyección cada 5 días. Esta sí necesita retirada en leche, las otras no. Y estos 3 antibióticos demuestran, o sea, las vacas, aumenta la proporción de vacas que se curan, aumenta la producción de leche, aumenta las vacas preñadas y disminuye la cantidad de vacas muertas o vendidas. Em, Siempre hay más opciones de tratamiento con antibióticos. Yo puse estas 3 porque son las que tengo un poco más de experiencia, pero por favor sepan que hay más y consúltenlo siempre con el veterinario de la lechería. Yo no doy ninguna indicación, simplemente les digo lo que sé que funciona. Después, esto es una aclaración. Sabemos que los tratamientos intrauterinos, ya sea con estas Utterflash, que es una sustancia a base de plantas aromáticas, o los antibióticos, reducen la infección, aumenta el porcentaje de vacas que se curan, pero son muy irritantes y a veces pueden traer más problemas que soluciones, y no está tan claro el beneficio que tiene este uso de antibióticos intrauterinos en la reproducción o en la producción. O sea, no sabemos, porque nunca no hay un ensayo en el que se haya comparado con algo efectivo, con un tratamiento sistémico. Y además estamos aumentando la probabilidad de empeorar la situación porque estamos introduciendo algo más al útero, que podemos llevar más microorganismos. Y esto es a modo de comentario. Hay ensayos que están probando el uso de ketoprofeno, que es un antiinflamatorio. Entonces, en vez de usar antibióticos como el Cestiofur, se usa el ketoprofeno, que tiene más o menos la misma, funciona más o menos igual que el Cestiofur, pero estamos disminuyendo el uso de antibióticos, que es muy importante. Pero el ketoprofeno hoy en día no está aprobado para el uso en vacas lactantes en Estados Unidos. Y ahora las alternativas que tenemos para estas vacas severas, además del tratamiento de antibióticos sistémicos, podemos hacer una fluidoterapia, que va a ser, podemos con una solución salina hipertónica. Esto es el sachet, lo ponemos endovenoso, pero hay que tener en cuenta que la vaca tiene que tener acceso al agua, porque lo que le va a dar esta solución hipertónica es sed. O sea, la vaca necesita tomar agua. O sea, hay que estar seguros de que la vaca puede acceder al agua. Si la vaca está caída, no demos esta solución hipertónica. Algunos tambos dan dextrosa, estas vacas no están comiendo y para luchar contra la infección y la contaminación necesitamos energía, entonces le puede dar dextrosa endovenosa. Y después antiinflamatorios. El flunixin funciona bien, tiene descarte en leche, hay que tener cuidado, se da endovenoso y después podemos dar aspirinas. Y de vuelta, hay que consultar con el veterinario de la lechería, no vayan y digan que yo les dije que hay que hacer esto, háblenlo y trabajen juntos para desarrollar un protocolo de diagnóstico y tratamiento. O sea, siempre hablen, es muy importante la comunicación. Entonces sí, los tratamientos ayudan a las vacas estas que tienen metritis después del parto, pero igualmente hay pérdidas. O sea, una vaca que tiene metritis ya significa una pérdida enorme para el tambo y probablemente en el resto de la lactancia, por más que se recupere clínicamente, el resto de la lactancia va a ser peor que si nunca hubiese desarrollado la metritis. Por lo tanto, hay que trabajar mucho en la prevención. Manejo del parto, maximizar las condiciones de higiene, reducir las maniobras forzosas. O sea, si estamos asistiendo a un parto, que sea de una manera cuidadosa, medir la fuerza, no, o sea, la vaca es grande, pero tampoco es un rinoceronte, o sea, tengamos cuidado en cómo manipulamos la vaca. Las condiciones de la maternidad, tiene que ser un ambiente limpio, el confort, lo que hablamos, lo que mencioné al principio, que haya espacio de comederos para todas las vacas, disponibilidad de camas, que las camas estén, no solo que haya una cama para cada vaca o más camas por vaca, pero que estén disponibles. Muchas veces vas al tambo y sí, tienen un stall por vaca, pero el stall está compactado o hay una montaña de arena, la vaca no se puede acostar, o sea, que estén disponibles y sean cómodas. Y por último, el manejo nutricional, el manejo general del tambo es importante y controlar la hipocalcemia. Entonces, como repaso, la descarga que nos interesa, la descarga que vamos a tratar es una descarga vaginal uterina acuosa, rojiza marrón y de color pútrido, de olor bien feo.
No hay evidencia todavía de que necesitemos tratar a las descargas, a las vacas con descarga purulenta. El tratamiento de elección siguen siendo los antibióticos sistémicos y se puede ayudar a las vacas con casos severos, con fluidos y antiinflamatorios. La detección temprana puede beneficiar el tratamiento, por lo tanto el diagnóstico es importante. Y por último hay que trabajar en reducir los factores de riesgo, porque necesitamos prevenir más que curar, o sea, prevenir la enfermedad para reducir el impacto económico. Y bueno, muchas gracias y puedo contestar cualquier pregunta.